Hola a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición, y en mi canal de YouTube trato temas de salud, medicina y bienestar, así que si estás interesado en estos temas te invito a suscribirte. En el vídeo de hoy voy a contaros cuáles son las principales hormonas implicadas en una de las patologías endocrinas más frecuentes en la mujer, que no es otra que el síndrome de ovario poliquístico. Para resumir, deciros que el síndrome de ovario poliquístico se diagnostica entre un 5 al 10% de las mujeres en edad fértil y que se diagnostica por los llamados criterios de Rotterdam. Y para ello, la mujer tiene que cumplir 2 de 3 de estos criterios. He hecho un vídeo previo explicando este tema en más profundidad que puedo dejar por aquí, pero para recordarlos brevemente, deciros que los 3 criterios de Rotterdam es la presencia de oligomenorrea y o anovulación, de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y de ovarios poliquísticos en la ecografía transvaginal. Las alteraciones en la regla y el hiperandrogenismo clínico con signos de virilización como vello en la mujer, lo que llamamos hirsutismo, seborrea, alopecia con patrón masculino, y bioquímicos, es decir, el aumento de hormonas masculinas en la analítica y los trastornos menstruales, son comunes a varias patologías endocrinas. Entonces, por esto es necesario hacer un perfil hormonal para saber si realmente estamos ante un síndrome de ovario poliquístico o ante otra patología endocrina. Sobre todo es interesante distinguir el síndrome de ovario poliquístico de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un trastorno genético que por un déficit en una de las enzimas en la cadena de la síntesis del cortisol y que tiene una clínica y una bastante similar a la del síndrome de ovario poliquístico. Empecemos con las principales hormonas que tenemos que tener en cuenta. 1. Testosterona total. La testosterona total es una hormona que se pide de rutina, es el principal andrógeno ovárico en la mujer y esta hormona es imprescindible solicitarla en la batería de pruebas de diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la testosterona suele estar en el límite superior de la normalidad o algo elevada, y este límite superior de la normalidad en mujeres es entre 45 y 60 nanogramos por decilitro de testosterona. Si encontramos valores muy elevados de testosterona, por encima de 150 nanogramos por decilitro, es raro que nos encontremos frente a un síndrome de ovario poliquístico y probablemente esta virilización de la mujer, este hiperandrogenismo, se deba a causas más graves, ya que en el síndrome de ovario poliquístico puede haber un aumento de testosterona, pero suele ser bastante moderado. Otra hormona la misma hormona, pero otra fracción de esta hormona que también puede ser interesante medir es 2. La testosterona libre, es decir, la testosterona en plasma puede estar unida a proteínas como la albúmina o la globulina transportadora de esteroides sexuales, o la podemos encontrar libre en la sangre. La testosterona libre es la que tiene efecto en el organismo. Entonces, podría ser interesante en el síndrome de ovario poliquístico medir la testosterona libre porque realmente nos habla de la hormona activa. Y es esta medida especialmente interesante si nos podemos asegurar que está medida correctamente en el laboratorio por el método de diálisis de equilibrio. El tercer parámetro que podemos solicitar para estudiar si estamos ante un ovario poliquístico no es una hormona, pero es una proteína transportadora de hormonas, que es la SHBG o Steroid Hormone Binding Globulin, proteína fijadora de esteroides sexuales, en la traducción al castellano. A esta hormona se unen principalmente la testosterona, y en mujeres con síndrome de ovario poliquístico los niveles de SHBG pueden reducirse y por tanto la fracción libre de la testosterona, que es la activa, puede aumentar en plasma, y esto puede hacer que
la mujer pues presente estos signos de hiperandrogenismo sin que por ello tenga que tener un nivel de testosterona total muy elevada, sino que simplemente pues la fracción libre, que es la que tiene efecto, pues en ella ha aumentado. También es interesante medir, en cuarto lugar, el sulfato de dihidroepiandrosterona, que aunque no es realmente una hormona que se relacione con el síndrome de ovario poliquístico, porque es un andrógeno suprarrenal, pero bueno, nos sirve para distinguir pues, otras causas de virilización que no tengan que ver pues, con el síndrome de ovario poliquístico en relación pues, con tumores suprarrenales. Luego, en quinto lugar, es interesante medir la delta 4 androstendiona, que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico suele ser un andrógeno que se encuentra aislado de forma única en muchas ocasiones. Entonces suele ser pues, un andrógeno bastante específico en el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. En sexto lugar, es muy útil medir la 17-hidroxiprogesterona, que nos servirá para hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro llamado hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, cuyos signos y síntomas pues, pueden ser muy parecidos o casi idénticos a los del síndrome de ovario poliquístico. Para diferenciar ambos cuadros nos interesa medir los niveles de 17-hidroxiprogesterona en la fase folicular temprana, es decir, cuando a la mujer le da la regla en esos 4 o 5 primeros días, y medir su cifra basal pues en ayunas a las 8 de la mañana. Si la mujer está en amenorrea, es decir, no tiene menstruación, pues bueno, podemos medirla pues cualquier día por la mañana. Luego, en séptimo lugar, tenemos la hormona antimülleriana, que es una hormona que nos habla de la reserva ovárica de la mujer y que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico suele estar en el límite superior de la normalidad. Aunque bueno, esta hormona no es diagnóstica de síndrome de ovario poliquístico, pero bueno, si la medimos y está en el límite superior de la normalidad, pues ya nos está hablando de que junto con la clínica de oligomenorrea y anovulación y con el resto de perfil hormonal, pues ya estaría apoyando este diagnóstico. En octavo lugar, pueden ser interesantes medir los niveles de LH y FSH, que son las llamadas gonadotrofinas, que son las hormonas que activan el ovario y lo ponen a producir tanto estrógenos como progesterona y hacen que madure el folículo. Pues bien, en el síndrome de ovario poliquístico clásicamente se decía que una ratio entre LH-FSH mayor de 2 era diagnóstica, aunque realmente este parámetro ya no entra dentro de lo que son los criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico. Otras hormonas interesantes a tener en cuenta en el estudio de un síndrome ovario poliquístico pues son la insulina, es una hormona muy interesante porque realmente en mujeres con ovario poliquístico es bastante común la insulinresistencia. Entonces puede ser interesante medir la insulina y la glucosa en el mismo momento y calcular el llamado índice de OMA, que nos hablará de la resistencia o la sensibilidad a la insulina que pueda tener la mujer. Y luego, en décimo lugar, pues también es interesante ante una amenorrea, es decir, ante una ausencia de menstruación, lo primero de todo, siempre se dice a los médicos que habría que hacer un test de embarazo y para esto habría que pedir pues, una beta-HCG, que es la hormona con la cual se diagnostica el embarazo, o también mirar otras hormonas como la prolactina o hacer un perfil tiroideo que nos pueden indicar pues, posibles causas de alteraciones menstruales. Y hasta aquí mi explicación de cuáles son las principales hormonas implicadas en el síndrome de ovario poliquístico. Si tienes dudas de si tienes un hiperandrogenismo o un síndrome de ovario poliquístico o tienes algún tipo de alteración en la regla y quieres comentármelo, pues puedes pedir cita a través de mi página web y aquí te dejo el link. Y si este vídeo te ha resultado de interés, te vuelvo a invitar a suscribirte al canal.